En este documental vamos a indagar los orígenes del criptido más famoso del mundo, Pie Grande. Vamos a profundizar desde el origen de la leyenda y de los encuentros de Pie Grande, más sorprendentes que se han registrado de la historia de la criptozoología. Y también mencionaremos todas las controversias y engaños sobre la existencia de Pie Grande, pero no dejaremos de lado las pruebas y relatos que podrían dar a señalar la existencia de Pie Grande. Y de los académicos que están a favor, que Pie Grande es más que una simple leyenda y que podría existir y vivir escondiéndose en la profundidad de los ásperos bosques de Norteamérica. El nacimiento del nombre, Sasquatch. La fascinación por Pie Grande se remonta a antiguas narrativas de los pueblos indígenas de América del Norte. Sus leyendas hablaban de seres gigantes y peludos que deambulaban por los bosques a quienes consideraban hombres salvajes o protectores. De hecho, la palabra Sasquatch tiene su origen en el idioma de las primeras naciones Salish, en donde Saskets significa hombre peludo. Esto demuestra que las historias de estas criaturas existen desde mucho antes de la llegada de los colonos europeos. El avistamiento de Leif Erikson en el año 1000. Algunos entusiastas de Pie Grande sugieren que el explorador vikingo Leif Erikson se encontró con la criatura en Norteamérica, según lo contado en las antiguas sagas nórdicas. En estos textos se describe a los nativos como seres horriblemente feos, peludos, con grandes ojos negros que emitían aullidos. Los creyentes de Pie Grande interpretan estas descripciones como la primera evidencia de un encuentro con la bestia. Sin embargo, los académicos rechazan esta idea, señalando que las sagas se refieren claramente a los nativos del pueblo Thule, los antepasados de los Inuit modernos. Las descripciones de seres peludos eran comunes en la literatura medieval para hacer los relatos más exóticos. Pero tú, ¿estás de acuerdo con lo que dicen los académicos o de los defensores de Pie Grande? El origen del nombre Pie Grande. La leyenda de Pie Grande, tal como la conocemos hoy, cobró impulso a mediados del siglo XX. Un evento clave ocurrió en 1958, cuando unos trabajadores de excavadoras en California descubrieron unas huellas gigantes. La noticia, publicada en el periódico local Humboldt Times, acuñó el término Bigfoot o Pie Grande. Este evento capturó la imaginación del público y se convirtió en un fenómeno mediático, impulsado aún más por artículos en revistas nacionales. Los encuentros más sorprendentes con Pie Grande. El origen de las huellas de David Thompson, 1811. Este es el registro más antiguo de unas huellas de gran tamaño en América del Norte. Un descubrimiento realizado por el explorador David Thompson mientras cruzaba las montañas rocosas. Aunque él mismo creía que pertenecían a un oso grizzly, el tamaño extraordinario de las huellas de 35 por 20 centímetros ha sido interpretado por algunos como la primera evidencia tangible de la existencia de Pie Grande. El primer avistamiento en un periódico, 1818, publicado en el periódico The Exeter Watchman. Este es el primer avistamiento documentado en la prensa de una criatura parecida a Pie Grande. La descripción de un caballero de indudable veracidad que vio un animal parecido al hombre salvaje del bosque es uno de los primeros relatos de testigos presenciales. Y el hecho de que se haya publicado en un periódico de la época sugiere la existencia de una leyenda de Pie Grande. El encuentro en Orestimba Peak, 1869. En este caso, un cazador de Oregón relató un encuentro con dos criaturas que se ajustan a la descripción de Pie Grande. Lo que lo hace notable es que el cazador, a pesar de tener la oportunidad de disparar, no lo hizo.
Su testimonio de un encuentro con dos criaturas bípedas, una de 1.5 metros de altura, con brazos largos, hombros anchos y sin cuello, es visto como un relato honesto y sin pretensiones. El secuestro de Albert Ostman por una familia de Pie Grande, 1924. En 1924, el buscador de oro canadiense, Albert Ostman, protagonizó quizás la historia más famosa y controvertida sobre Pie Grande. Durante 33 años mantuvo en secreto su increíble experiencia, hasta que el creciente interés público por la criatura lo animó a compartirla. Mientras exploraba en Columbia Británica, Ostman descubrió que le habían robado provisiones de su campamento. Una noche, se despertó siendo transportado en su saco de dormir y tras 3 horas de viaje, fue arrojado al suelo, encontrándose rodeado por una familia de Pie Grandes. 2 grandes y 2 pequeños. Según su relato, la hembra no parecía complacida con su presencia, pero el macho agitaba sus brazos, comunicando lo que había traído a casa. Ostman relató que permaneció cautivo durante 6 días, siendo observado por la familia de homínidos. Finalmente, logró una ingeniosa fuga cuando el padre Pie Grande probó el tabaco de mascar, rapé, de Ostman y sufrió una reacción adversa. Aprovechando el momento de angustia de la criatura, Ostman agarró su rifle con el que dormía y disparó por encima de la cabeza de la iracunda hembra Pie Grande mientras huía precipitadamente del valle, afirmando haber corrido 3 millas en un tiempo récord mundial. Aunque la historia ha sido objeto de considerable escepticismo y críticas, con sospechas de que fue inventada para capitalizar la naciente obsesión por Pie Grande, investigadores como John Green la han defendido, considerándola un episodio esencial que aporta información valiosa sobre el supuesto comportamiento de estas criaturas. El año 1924 fue particularmente activo para los reportes de Pie Grande, y uno de los relatos más dramáticos proviene de la zona del Monte Santa Elena, en Washington. Un grupo de mineros que trabajaba en el área comenzó a notar huellas de gran tamaño inexplicables. A mediados de julio, su experiencia se intensificó con la aparición de silbidos agudos y peculiares cada noche, que parecían ser una comunicación entre criaturas de las crestas cercanas, acompañados de un sonido sordo y retumbante, como golpes en el pecho. Alarmados, los mineros tomaron sus rifles una noche al ir a buscar agua y se encontraron con una criatura peluda de aproximadamente 2,5 metros de altura, con pelo castaño negruzco, a la que dispararon 3 veces. Decidieron abandonar el lugar al amanecer, pero la situación empeoró drásticamente esa misma medianoche. Un fuerte golpe en la cabaña los despertó, y pronto se dieron cuenta de que estaban rodeados. Vieron a 3 de los supuestos simios furiosos a través de una grieta en la pared, mientras las criaturas lanzaban grandes piedras contra la cabaña e incluso intentaban trepar al techo. Uno de los momentos más aterradores fue cuando una de las criaturas metió un brazo por una grieta y agarró una de sus hachas por el mango. Los mineros solo pudieron disuadir a los monos a base de disparos. Aunque se marcharon a la mañana siguiente y uno de ellos volvió a disparar a una criatura, su cuerpo nunca fue hallado. Sin embargo, el lugar quedó marcado por el incidente, recibiendo el infame nombre de Cañón de los Monos. El traumático secuestro de Muchalat Harry, 1928. En 1928, Muchalat Harry, un trampero experimentado de la tribu Nootka, vivió un encuentro aterrador que se sumó a las leyendas de Pie Grande. Mientras acampaba cerca del río Conuma, Harry se despertó para encontrarse siendo arrastrado en su saco de dormir, llevando solo su ropa interior de lana. Tras ser transportado unos 5 kilómetros por una criatura peluda, fue arrojado al suelo, solo para verse rodeado por un grupo de 20 pies grandes. Este trampero, que se encontró en una zona llena de huesos humanos, temió por su vida y creyó que sería devorado por las criaturas. Sorprendentemente, los Pie Grandes no mostraron interés en devorarlo, sino que se concentraron en su ropa interior, tirando de ella durante gran parte del día. Una vez que perdieron el interés, simplemente se marcharon.
Harry aprovechó la oportunidad para huir, corriendo 19 kilómetros hasta su canoa y remando otros 72 kilómetros de regreso a casa, aún en ropa interior, para salvar su vida. Fue encontrado inconsciente en su canoa y el trauma del evento fue tan profundo que durante sus 3 semanas de convalecencia, su cabello supuestamente se volvió blanco brillante. Como era de esperar, Muchalat Harry nunca más regresó al bosque, según el sacerdote que lo atendió. Evidencia falsa de Pie Grande. El engaño de los cuerpos falsos, 2008 y 2012. En 2008, 2 hombres, Rick Dyer y Matthew Wheaton, afirmaron haber encontrado el cuerpo congelado de un pie grande en Georgia. La noticia atrajo la atención mundial, pero el cuerpo resultó ser un traje de gorila de goma. Años más tarde, en 2012, Dyer volvió a los titulares al afirmar que había cazado otro pie grande, esta vez en San Antonio, Texas. Llevó el cuerpo de gira, cobrando a la gente por verlo, antes de admitir que también era falso, lo que dañó la credibilidad del mito. El video de Provo Canyon 2012. Uno de los videos más populares en YouTube muestra una criatura grande y negra en un cañón en Utah en 2012. En la grabación, el ser está encorvado y luego se levanta sobre 2 patas, lo que provoca que las personas que graban huyan. A pesar de los millones de visitas que ha recibido, el video es corto y la imagen es de mala calidad, lo que lo hace poco concluyente. El curador de zoología Eric Rickard señaló que es poco probable que grandes animales desconocidos existan en zonas tan pobladas. What the? El video del Skunk Ape 2013. En 2013, otro video popular fue subido por Josh Highcliffe, quien afirmó haber filmado a un Skunk Ape o mono mofeta en un pantano de Mississippi. La criatura se ve en el video encorvada, con hombros anchos y una cabeza puntiaguda, y se le atribuye una fuerza extrema. El video ha sido elogiado por algunos por la forma en que la criatura se mueve, aunque la mayoría de los expertos lo descartan. Al igual que en otros videos, la grabación se interrumpe justo cuando la criatura está a punto de ofrecer una visión más clara. El FBI investiga a Pie Grande. La investigación del FBI a Pie Grande en la década de los 70. En 1976, el FBI accedió a analizar una muestra de pelos que supuestamente pertenecían a Pie Grande. La solicitud fue hecha por el investigador Peter Byrne, quien envió los pelos adheridos a un trozo de piel a la agencia, argumentando que se trataba de un tema de investigación e información científica. Esta inusual acción por parte del FBI, impulsada por el gran interés público en el fenómeno, especialmente tras la película de Patterson-Gimlin, fue vista por algunos creyentes como una señal de que la agencia se tomaba la leyenda en serio. No obstante, el investigador Benjamin Radford ha aclarado que la agencia simplemente realizó un favor y no emprendió una investigación formal. El análisis de la muestra, realizado por Jay Cochran Jr. del FBI, concluyó que el pelo no pertenecía a una criatura desconocida, sino a un miembro de la familia de los ciervos. Un detalle que complicó el caso fue que Peter Byrne no recordaba haber recibido la carta con el resultado del análisis. Según Radford, la información pudo no haber sido comunicada a Byrne de manera directa,
quizás para evitar que se hiciera pública la conclusión de que la prueba irrefutable era de ciervo, lo que habría afectado negativamente la credibilidad de los investigadores de Pie Grande y de la leyenda en general. Pie Grande es un oso negro. Un estudio realizado por Flo Foxon de la Universidad de Leeds propone una explicación lógica para muchos de los avistamientos de Pie Grande: la confusión con osos negros. La investigación encontró una correlación significativa, demostrando que por cada 1000 osos negros en una zona, los reportes de Pie Grande se incrementan en un 4%. Esta confusión es plausible, dado que los osos negros se levantan sobre sus patas traseras y pueden alcanzar una altura considerable, de entre 1,2 y 2,1 metros, coincidiendo con la descripción de una criatura bípeda y de gran tamaño. Para llegar a esta conclusión, Foxon analizó datos de censos de osos negros y los comparó con la distribución geográfica de miles de reportes de Sasquatch. Si bien el estudio ofrece una alternativa razonable a la existencia de la criatura, el propio Foxon reconoce sus limitaciones. El censo de osos negros utilizado no está completamente actualizado y otros factores como la densidad de población humana también podrían influir en el número de reportes. Además, el estudio no puede explicar casos inusuales como el de Florida, un estado con una baja población de osos negros, pero un alto número de avistamientos de Pie Grande. A pesar de estos desafíos, la investigación subraya que la identificación errónea de osos negros es una explicación de bajo perfil que no se debe descartar para muchos de los avistamientos reportados. Un controvertido estudio de Pie Grande. El controvertido estudio genético de Pie Grande en el 2012, un polémico estudio genético liderado por Melba Ketchum de DNA Diagnostics en 2012, causó un gran revuelo al afirmar haber encontrado evidencia del ADN de Pie Grande. Tras analizar 111 muestras de cabello, sangre y piel de supuestos Sasquatch, la investigación propuso la sorprendente teoría de que Pie Grande es un híbrido. Según el análisis, el ADN mitocondrial, ADN de las muestras era humano, lo que sugiere que la línea materna proviene de una hembra de Homo sapiens. Sin embargo, el ADN nuclear, ADN-NEU, mostraba características de un primate no identificado. Esto llevó a Ketchum a postular que Pie Grande es el resultado del cruce entre hembras humanas y machos de una especie de homínido desconocido hace unos 13.000 años, proponiendo el nombre Homo sapiens cognatus para esta nueva especie. La comunidad científica rechazó firmemente el estudio debido a graves cuestionamientos sobre su metodología y publicación. En lugar de seguir el riguroso proceso de revisión por pares en una revista establecida, el equipo de Ketchum compró los derechos de la revista The Novo Scientific Journal únicamente para publicar su trabajo, lo cual es considerado una práctica no válida. Además, expertos como el Dr. Stuart Pym señalaron que la existencia de una población viable de Pie Grande en 14 estados, capaz de mantenerse en secreto y sobrevivir a largo plazo, contradice los principios básicos de la biología y la conservación, argumentando que una especie de gran tamaño necesitaría una población y un espacio geográfico extensos y con suficiente evidencia de su existencia. Una evidencia legendaria.
Las películas de Patterson-Gimlin, un cortometraje de 59.5 segundos filmado por Roger Patterson y Bob Gimlin, el 20 de octubre de 1967 en el Bosque Nacional Six Rivers, en California, se ha establecido como la prueba más famosa y debatida sobre la existencia de Pi Grande. El metraje muestra una figura grande, peluda y bípeda, conocida cariñosamente como Patty, caminando a lo largo de un arroyo, convirtiéndose en el epicentro de la criptozoología y el mito moderno del Sasquatch. El momento culminante del filme ocurre en el Lemairen fotograma 352, cuando la criatura se gira para mirar la cámara antes de desaparecer entre el follaje. Para los creyentes, este video, grabado en celuloide y considerado por la dificultad de su falsificación con la tecnología de la época, es una evidencia irrefutable. Su convicción se basa en la anatomía, el andar y el movimiento de la criatura, que muchos argumentan que son demasiado sofisticados para ser un disfraz. Bob Gimlin, el único testigo sobreviviente, ha sido fundamental para mantener la credibilidad del relato. A lo largo de los años ha mantenido una versión consistente y vívida de ese día, calificándolo como una experiencia especial que le cambió la vida y afirmando que no tiene ninguna duda de que la criatura que vio era un pie grande genuino. Su imagen de hombre sencillo y amante de la naturaleza refuerza su testimonio frente a la comunidad de entusiastas. Para los Bigfooters, Gimlin es una figura venerada. No obstante, él se ve a sí mismo como una persona normal que busca difundir un mensaje crucial, una llamada a la coexistencia pacífica. Gimlin pide activamente al público que respete a estas criaturas, solicitando que no se les case, se les dispare o se les tema, promoviendo una visión de protección hacia lo que considera gente del bosque. La película no ha dejado de ser objeto de intenso escrutinio. Con cada avance en la tecnología de análisis de imágenes, el metraje es sometido a nuevas herramientas digitales en la búsqueda de una refutación definitiva, o por el contrario, de la prueba irrefutable de su autenticidad. Esta persistente investigación asegura que el video se mantenga relevante y en el centro del misterio. Finalmente, la película de Patterson-Gimlin trasciende su calidad de grabación para convertirse en un símbolo cultural de lo desconocido. Representa los rincones inexplorados del mundo y las preguntas que la ciencia aún no ha podido resolver, demostrando el perdurable poder de una historia que sigue cautivando a la humanidad a pesar del escepticismo dominante. Un creyente escéptico de pie grande. Después de una investigación personal, ha llegado a la incómoda conclusión de que la famosa película de Patterson-Gimlin es probablemente un engaño. El autor argumenta que esta postura es necesaria para que la comunidad de creyentes mantenga su credibilidad. El autor describe el video como un test de Rorschach de baja resolución, donde los creyentes ven una criatura real, mientras que otros, sin prejuicios, ven simplemente a un hombre en un traje. Señala varias inconsistencias en la criatura, apodada Patty, como un trasero sin hendidura y un andar tremendamente humano. También menciona que los senos de la criatura son sospechosamente similares a los dibujos previos de Roger Patterson, el co-realizador del filme. La principal preocupación del autor es la credibilidad de Roger Patterson, a quien califica de estafador y soñador que basó su búsqueda en información falsa de un conocido impostor, Ray Wallace. La teoría del engaño se refuerza con el testimonio de Bob Euronymous, quien afirma haber sido la persona dentro del traje de pie grande, pasando incluso una prueba de polígrafo. El autor también señala una inconsistencia en el testimonio del otro correalizador, Bob Gimlin, quien afirmó que la filmación ocurrió en el fin de semana del Día del Trabajo, cuando en realidad fue un viernes en octubre. El autor concluye que, aunque la película no ha sido desmentida por completo, las pruebas circunstanciales apuntan a un engaño, y que la búsqueda de la verdad debe prevalecer sobre la creencia. Aquí voy a hacer un señalamiento. Roger Patterson falleció en 1972 de linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que daña al ser humano
al perjudicar el sistema inmunitario, y con un nivel de supervivencia de 5 años de vida. Y tengo que mencionar que la película de Roger Patterson y Bob Gimlin, donde graban a pie grande, se grabó en 1967. ¿Por qué digo todo esto? Lo digo ya que Roger Patterson y Bob Gimlin no eran personas adineradas o millonarias, sino dos vaqueros de estrato social más común, con ingresos monetarios modestos. ¿Crees que Roger Patterson no habría atendido su cáncer por crear un traje de pie grande realista, gastando miles de dólares, en lugar de gastar ese dinero en su enfermedad? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Una evidencia irrefutable. El análisis científico de la criatura. Varios expertos han argumentado a favor de la autenticidad de la película de Patterson-Gimlin, basándose en el análisis de la anatomía y el movimiento de la criatura. El antropólogo Dr. Grover Krantz señaló que la rodilla de la figura se dobla más de 90 grados, un rango de movimiento que consideró imposible para un humano. Por su parte, el profesor de anatomía, Jeffrey Meldrum, calculó que el Pournanei índice intermembranal, la proporción de las extremidades de la criatura, era intermedio entre el de los humanos y el de los simios africanos, lo que según su análisis descarta la posibilidad de que se tratara de un hombre disfrazado. La imposibilidad de un engaño en la década de 1960. La idea de que la película es un engaño se ve desafiada por otros expertos que señalan las limitaciones de la tecnología de efectos especiales de la época. El doctor Dmitry Donskoy, jefe del Departamento de Biomecánica del Instituto Ruso de Cultura Física, concluyó que la figura era un animal muy enorme y su andar fluido no podía ser replicado por una persona. Además, incluso el diseñador de vestuario John Chambers, ganador de un Oscar por su trabajo en El planeta de los simios, afirmó que la calidad y el diseño del supuesto disfraz de pie grande superaban las capacidades disponibles en la década de 1960. La falta de evidencia de pie grande. A pesar de los numerosos avistamientos y las afirmaciones de criptozoólogos, la comunidad científica mantiene un escepticismo generalizado sobre la existencia de Bigfoot. Esto se debe principalmente a la ausencia de evidencia física concreta, como restos, cadáveres o ADN verificable. Los testimonios de testigos oculares suelen ser inconsistentes y se consideran poco fiables, mientras que la falta de fotografías o videos de alta calidad y consistentes sigue siendo un obstáculo. Además, la viabilidad ecológica de una población reproductora de criaturas de gran tamaño en diversos hábitats es cuestionable, dada la ausencia de pruebas como nidos o sitios de alimentación, lo que refuerza la conclusión de que no hay evidencia contundente que respalde su existencia. Tenemos que tomar en cuenta que los defensores de pie grande alegan que si no se han encontrado restos de pie grande, como huesos y cadáveres, se debe a que posiblemente son enterrados por miembros de su manada en actos rituales o ceremoniales, parecidos a los del ser humano. ¿Y tú estás de acuerdo con lo que dicen los defensores sobre la existencia de pie grande? Quiero escuchar tu opinión en los comentarios. Teorías de conspiración sobre pie grande. Las teorías sobre el críptido pie grande se dividen entre el más escepticismo y la una conspiración. Por un lado, muchos sugieren que los avistamientos son resultado de engaños deliberados, con fines de lucro o simples errores de identificación, como confundir a un animal conocido, quizás simios fugitivos de colecciones privadas o circos, con una criatura desconocida. Por otro lado, la vertiente conspirativa propone que la verdadera existencia de pie grande es un secreto que los gobiernos ocultan activamente a la población. Este encubrimiento, se argumenta, podría tener como objetivo prevenir el pánico masivo o servir a intereses estatales desconocidos. La leyenda de pie grande continúa.
Pie Grande o Sasquatch es más que una simple leyenda. Se ha convertido en un ícono cultural y un persistente enigma que ha cautivado la imaginación de muchos. A pesar de los constantes avistamientos, supuestas huellas, videos, como el de Patterson-Gimlin, y muestras de ADN que algunos interpretan como prueba, la comunidad científica aún no ha encontrado una evidencia irrefutable que confirme su existencia. Esta falta de consenso no ha disminuido el fervor de sus creyentes, ni la dedicación de investigadores que, como Jeff Meldrum y Warren Gray, continúan buscando y analizando cualquier rastro, sugiriendo la posibilidad de un homínido desconocido. El legado de Pie Grande reside en esta tensión entre la creencia popular y el escepticismo científico, impulsando una búsqueda interminable que, más allá de la criatura misma, explora los límites de nuestra comprensión del mundo natural y lo desconocido. Gracias por llegar hasta acá. Si te gustó el video, dale like y compártelo con más personas a las que les gustan este tipo de videos. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te siga recomendando mis videos. Hasta pronto y nos vemos en el próximo video.